¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pocas preguntas producen tanto temor como esta pregunta. Cuando hay personas que dicen que blasfemar contra el Espíritu Santo es algo que se hace muchas veces aún por accidente, sin saber lo que está haciendo. Usted tiene que comprender meramente que la palabra blasfemar significa hablar de manera irrespetuosa, ofensiva o malvada contra Dios, su carácter, su obra o lo que es santo. Y muchas personas viven atemorizadas pensando, tal vez yo ya cometí este pecado. O quizás dije algo malo. ¿Y qué tal si tuve un pensamiento incorrecto? O algunos dicen, ¿y si Dios ya no me puede perdonar? Pero muchas veces ese temor viene de interpretar el pasaje fuera de contexto. Jesús sí habló de un pecado muy serio, pero la pregunta no es si existe esa pregunta o esa frase que dijo. La pregunta es, ¿qué estaba ocurriendo exactamente cuando Jesús dijo esa palabra? Porque si ignoramos el contexto, vamos entonces a terminar creando miedo innecesario, vamos a estar confundiendo el carácter mismo de Dios y vamos a alterar el mensaje del Evangelio. Déjele, voy a dar una explicación breve. Lo que llamo yo la verdad bíblica central de esta lección es esta: la blasfemia contra el Espíritu Santo, escuche, fue el rechazo deliberado y malicioso de la obra del Espíritu Santo, atribuyéndola, o sea, la obra que hizo Jesús, a Satanás, aún teniendo evidencia clara de que provenía de Dios. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque mire, si uno interpreta mal este pasaje, puede llenar al creyente de temor innecesario, como ya he mencionado, hacer pensar que ciertos pensamientos, aún accidentales, no tienen perdón y crear confusión sobre la gracia de Dios. Voy a también a señalarle enseguida que hay quienes blasfemaron a Dios y aún Dios los perdonó. ¿Alguien recuerda quién blasfemó? La Biblia dice, bueno, enseguida se los dejo para que lo puedan aprender bien. Pero miren, cuando el pasaje no se entiende correctamente, aquí es donde el contexto tiene que venir a dar la claridad. Y cuando usted ve el contexto, usted va a ver que el Evangelio permanece intacto, entonces el creyente puede descansar en Cristo. Y para entender correctamente este pasaje, vamos a considerar algunas verdades en esta lección. Y siempre empezamos con la importancia de la pregunta. Usted tiene ahí un bosquejo, las notas. En la parte de atrás usted puede hacer un scan al QR y va a recibir mis notas completas de lo que yo estoy hablando ahorita. Por ser corta la lección de media hora, le doy todo entero. Quisiera que usted simplemente me siga con lo que tiene en su mano, pero usted puede después estudiarlo más a fondo. Ahora, ¿por qué importa esta pregunta? Bueno, la pregunta viene también con variaciones. Comencemos con la pregunta completa. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pero ¿cuáles son las variaciones? Bueno, ¿hay un pecado que Dios no perdona? ¿Puede un creyente cometer este pecado? ¿Es un pensamiento malo contra Dios? ¿Es rechazar a Cristo? Y aquí es donde muchos de los bautistas fallamos, me refiero ya en general, porque muchos atribuyen a este pasaje decir una persona que rechaza a Cristo está blasfemando contra el Espíritu Santo. En otras palabras, escucha el Evangelio y claramente lo entiende y el Espíritu Santo está obrando en él, pero dice, no, yo lo rechazo, lo resisto. Dicen, ahí está, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y esa es la respuesta común que siempre se escucha en iglesias bautistas. Entonces tenemos que saber que el consenso o que la mayoría de la gente crea una cosa no significa que es verdad. ¿Sí me explico? Dice la Biblia, sea Dios veraz ¿y qué? Y todo hombre mentiroso. Escuche esa frase en la Biblia. Este pasaje dice que todo el mundo puede estar equivocado, pero Dios siempre tiene la razón. O sea que si dicen es que fulano lo dijo, es que sutano lo cree, es que en el transcurso de las edades las iglesias creían esto, eso no significa nada. Tenemos la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces aún en las iglesias bíblicas se puede malinterpretar este pasaje. Otra pregunta es decir algo contra el Espíritu Santo. Puede decir si el Espíritu Santo es considerado una fuerza, eso ya es blasfemia. Yo pienso que no es lo mismo. Podemos decir que estamos diciendo algo contrario a las Escrituras, pero no es lo mismo a lo que está pasando en este pasaje. Ahora, muchas personas viven con ese miedo constante pensando que ya no pueden ser perdonados.
Y otros usan este pasaje incorrectamente para manipular y para controlar a las personas. Por eso existen extremos. Unos convierten cualquier duda o pensamiento en una blasfemia imperdonable. Por otro lado, hay gentes que ignoran completamente este pasaje. Pero nosotros nunca debemos ignorar el pasaje o ningún pasaje en la Biblia, ¿correcto? Por eso cuando usted interpreta la Biblia, escuche esta frase, es la analogía de la fe. Significa, hay una forma de estudiar la Biblia es que la Biblia no se contradice. Todo lo que dice la Biblia es importante y tenemos que interpretar pasajes oscuros a la luz de pasajes bien claros. Por eso cuando hay pasajes donde se menciona la palabra salvo, salvación, perseverar hasta el final, ¿sí se acuerdan que hablamos de esto en esta lección? Tenemos que estudiarlo en su contexto y a la luz de todas las Escrituras. Ahora, hace unas semanas estudiamos ese pasaje. Si usted tiene duda o quiere aprender, todo está registrado y todo lo tenemos en nuestro canal para que usted pueda volver y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, recuerde que detrás de cada pregunta siempre hay una suposición. La suposición común es esta: cualquier palabra incorrecta contra el Espíritu Santo es blasfemia imperdonable. Pero esto no es lo que está ocurriendo aquí en Mateo 12, que es el pasaje clave que estaremos estudiando. ¿Sí lo tienen ahí? Leamos Mateo 12, 31 al 32. Ahí en su pasaje al inicio dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, mire, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces recuerde, vamos a contestar la pregunta a la luz de lo que dice en este pasaje. Ahora tengo una respuesta simple, que le mencioné hace un poco, lo que es la idea central de este mensaje, es esta: la blasfemia contra el Espíritu Santo ocurrió cuando líderes religiosos atribuyeron deliberadamente la obra milagrosa del Espíritu Santo a Satanás, aún viendo evidencia clara que provenía de Dios. Ahora sí vamos a entrar entonces a una respuesta bíblica razonada. ¿Estamos preparados? Ahora, ¿quiénes de ustedes han escuchado eso como una manera de manipular, una forma de infundir miedo? ¿Alguien aquí? Levante su mano, nada más quisiera ver. Ahora, si usted no ha escuchado esto, todo esto lo aprendemos para que cuando después vengan a escucharlo, usted ya tiene una cosmovisión bíblica. Usted está arraigado en Cristo. Si usted va a evangelizar, hay personas que van a decir: ¿y qué tal la blasfemia contra el Espíritu Santo? Usted tiene que saber cómo responder a la luz de esta escritura. Entonces tiene dos propósitos. Uno es para que usted tenga un fuerte fundamento en la verdad, y usted aprenda también cómo se interpretan los pasajes y después cómo le podemos explicar a otra persona lo que realmente significa este pasaje. Note conmigo entonces, letra A, bajo número 2. El contexto involucra un milagro real hecho por Cristo. En este pasaje vemos que Jesús está sanando a un endemoniado. Note Mateo 12, 22, dice: entonces fue traído a él, ¿quién o qué? Un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí Jesús realizó un milagro público y evidente. No fue oculto, todos pudieron ver, y era evidente porque estaba ¿qué? Estaba ciego y estaba mudo. Y las multitudes después reconocieron este gran milagro. En el versículo 23 dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será el ungido? ¿Será el Hijo de Dios? La gente comenzó a considerar aquí si Jesús era quien las escrituras estaba profetizando. Pero, ¿quién se molestó? Bueno, letra B, los fariseos atribuyeron la obra de Dios a Satanás. Note que los fariseos hicieron una acusación deliberada en el versículo 24 de Mateo 12. Dice: mas los fariseos al oírlo, ¿al oír qué? Al oír la pregunta: ¿será este el hijo de David? O sea, cuando ellos escucharon y oyeron lo que la gente estaba diciendo, dice la Biblia en el versículo 24, hablando de Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Note que ellos no estaban confundidos, ellos estaban rechazando deliberadamente la evidencia delante de ellos. ¿Cuál era la evidencia?
una sanidad. Y las profecías del Antiguo Testamento señalaban exactamente a este tipo de milagro. Ellos estaban rechazando esto y Jesús responde mostrando lo absurdo de esa acusación en el versículo 25 al 26. Dice, sabiendo Jesús, ¿qué cosa? Los pensamientos de ellos. Aquí nada más entre comillas, Jesús tiene la habilidad divina de saber lo que hay en el corazón. ¿Por qué será? Porque es una divinidad él mismo. Dice, y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí Jesús entonces muestra que esta acusación no tiene sentido. Sin embargo, Jesús identifica la verdadera fuente del poder. Y Cristo aquí declara lo que es la obra del Espíritu Santo. Note Mateo 12, 28. Dice, pero si yo, ¿por qué cosa? ¿O por quién? Por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿De quién provino este milagro? Según Jesús, ¿de quién? Cristo declara que Él obraba por el Espíritu de Dios. Ahora, este es el contexto de este pasaje. Ese es el contexto inmediato de esta advertencia. Jesús está haciendo un milagro en el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Ahora es el Espíritu Santo Dios? Ahora, ¿qué lo hace Dios? Según las Escrituras, Él piensa, Él habla, Él tiene su voluntad, Él decide, Él intercede de nuestra parte, se le puede contristar. Entonces tiene atributos de una persona, personalidad, no un humano, pero personalidad. Y usamos palabras de esa forma para que comprendamos a Dios. No podemos comprender a Dios, pero Dios entonces se presenta de maneras que usted y yo podemos entender quién es Él. Y se le puede mentir. Hay un pasaje que da un paralelo comparándole a Dios. Si le mientes al Espíritu, le mientes a Dios. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde declara Jehová dijo y el Nuevo dice el Espíritu dijo. Y aquí nada más dándole todo eso para que comprendamos bien. Jesús está diciendo que Él hizo una obra por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ellos ¿qué dijeron? ¿Era por el poder de quién? De Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace una advertencia en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Usted notó las palabras ahí, por tanto, esto conecta directamente a la advertencia con lo que acaban de ellos hacer. ¿Qué hicieron? Pero ¿qué hicieron? Note que dice que si hay blasfemia que será perdonada. Aún la blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonado. Pero aquí en este pasaje exactamente ¿qué blasfemaron? ¿Qué hicieron o qué dijeron? Que lo que sucedió era obra ¿de quién? Del diablo, de los demonios, de Belcebú. Entonces esa es la gran ofensa, que ellos vieron la obra de Dios, no lo hicieron por ignorancia, lo hicieron deliberadamente rechazando ese poder y después mintiéndole a la gente que era por un demonio. Letra D, no era un pecado accidental ni un pensamiento intrusivo. Porque quiero que vea que Pablo habló contra Cristo muchas veces en ignorancia. Pero dice la Biblia que Él recibió misericordia. Primera Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Mire, porque lo hice por ignorancia, aquí está la clave, en incredulidad. Esto muestra que no toda blasfemia era automáticamente imperdonable. Cuando usted conoce la vida de Pablo en las Escrituras, él era un fariseo, hijo de fariseo. Un hombre que fue entrenado bajo un maestro muy respetado llamado Gamaliel, criado en Jerusalén. Y él era, dice la Biblia, uno que aventajaba a sus contemporáneos, irreprensible según la ley. Un hombre que llevaba adelante el celo por la ley y por lo que él pensaba que era correcto.
Y en su celo, él perseguía a la iglesia. Cualquier persona que seguía a Jesús, él iba atrás de ellos, hasta obteniendo permisos y cartas de los sumos sacerdotes. Dice la Biblia que él arrastraba a gente a prisiones, a las cárceles, los castigaba y él mismo hizo que otros blasfemaran. Pero lo peor es que él mismo dio su voto para que mataran a otros. O sea, él mismo acepta que lo que él hizo era por ignorancia e incredulidad. Este pasaje aquí en 1 Timoteo nos enseña que Cristo Jesús vino, palabra fiel y verdadera, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero dice al final, de los cuales yo soy el primero. Significa que Pablo es un ejemplo extremo de una persona que Dios puede cambiar y salvar. Una persona que está hasta en contra de Cristo, pero el Evangelio puede venir y cambiar todo. Y eso es lo que sucedió con él. Aunque él era, dice el pasaje aquí de nuevo, blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero él fue recibido a misericordia. Pablo habló contra Cristo en ignorancia, pero recibió misericordia. Note también que el temor de haberlo cometido normalmente evidencia sensibilidad espiritual. En otras palabras, las personas endurecidas como los fariseos no estaban preocupadas por agradar a Dios. La mayoría de las personas que temen haber cometido este pecado, en verdad muestran lo contrario. Muestran preocupación, muestran convicción. No hubiera dicho eso o sienten temor. O sea que le estoy diciendo esto por si usted está atrapado en eso, usted está pensando, yo hice el hecho de que usted le preocupa muestra que no se ha endurecido. Y le vuelvo a repetir, eso es algo que Dios dijo a esa generación, a esos hombres, que era imperdonable. Pero ahora vamos a contestar por qué era imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo era imperdonable, no porque la gracia de Dios no fuera suficiente, sino porque los fariseos estaban rechazando deliberadamente la obra y el testimonio claro del Espíritu Santo acerca de Cristo. Ahora, a veces me pregunto por qué vienen tantas dudas de personas, y esto es porque muchos de los que conocen es teoría. Nunca han hablado con personas, nunca han tratado de ayudar a alguien a conocer a Cristo. Entonces nosotros tenemos otra perspectiva también, que cada sábado salimos a hablar con gente y les compartimos el Evangelio. Y la gente nos expresa sus dudas y después les podemos contestar a la luz de las Escrituras. Y a mí me ha topado gente pensando en esto. Yo creo que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo. Le digo, ¿qué significa eso? Bueno, es que yo una vez dije algo que no debería haber dicho. Yo creo que Dios ya no me puede perdonar. Pero eso no es lo que sucede. Eso lo escucharon de alguien que no les enseña ni siquiera principalmente el Evangelio de la manera bíblica y correcta. Ahora, a mí me ha tocado personas que les explico bien y ellos entienden bien. Y me dicen, yo lo rechazo. Pero Jesús murió por ti. Yo no quiero a Jesús. Pero es que Él se entregó y Él te ama. No me importa. Y me dijo así, yo lo rechazo. Así me decía, pero con un así, lo rechazo. Su familia se había ido al parque y él se quedó a pelear conmigo. Yo quería todavía tratarle, pero Señor, comprenda eso. No, ¿cómo es que Dios permite esto, permite aquello? Mire, siempre hay errores donde la gente quiere interpretar a Dios o quiere un Dios a su manera. Pero yo le insistía que aunque sí somos pecadores y Dios no quiere que usted viva en pecado, Él murió por usted. Pero él decía, me decía esta frase, yo lo rechazo. ¿Qué es lo que piensa usted en ese momento? Si él, ¿qué pasó? ¿Pero qué significa? Si él rechaza a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a rechazar. ¿Sí vio? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que la Biblia llama uno que ha sido reprobado. No es porque Dios no quiere salvarlo, no es porque Dios no pueda salvarlo, es porque ellos no quieren. Nosotros creemos una responsabilidad moral de responder a la fe en la Biblia. Y la persona que rechaza a Cristo será últimamente ¿qué? Rechazado por Dios. Y los fariseos eran este tipo de personas. Ellos fueron los que rechazaron aún el bautismo de Juan, el apóstol del Juan el Bautista. Dice la Biblia que ellos rechazaron los designios de Dios. Los designios significan la voluntad, los deseos mismos de Dios. No quisieron. Ellos rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios y fueron en contra, lo mataron. Pero esto que estamos viendo aquí es la razón por qué Jesús dijo que es imperdonable. El Espíritu Santo estaba dando esa evidencia visible de quién era Jesús. La gente estaba sanada porque estaba endemoniado y fue sanado. Pero mire, ¿se acuerdan en otra ocasión cuando Él sanó a un ciego de nacimiento?
El mismo ciego dijo, nunca se ha escuchado que haya sido sanado uno que nació ciego. Y hasta lo expulsaron. ¿Se acuerda que hasta lo expulsaron del templo al hombre? Porque él no le dio gloria a Dios. O sea, él atribuyó a la gloria al Hijo de Dios. Aquel hombre que le abrió los ojos dijo, no puede ser cualquier profeta. Este no es cualquier hombre. Entonces lo que ellos siempre hacían era rechazar deliberadamente lo que Jesús hacía. Pero ellos, aún viendo esta evidencia, llamaron satánica la obra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? El problema no era falta de evidencia, era endurecimiento deliberado delante de la verdad revelada. En otras palabras, aquí es la única parte, la única sección, Pablo nunca lo menciona, no hay otra parte en las Escrituras que habla de esto. Esto es algo singular donde sucedió en este preciso momento. No puede suceder hoy, no puede usted verlo hoy, no lo va a ver después, porque esto fue algo que Jesús declaró para esta generación de fariseos que rechazaron a Cristo. Letra F, el Evangelio sigue ofreciendo perdón al que cree. Qué bendición por eso. Y Cristo sigue ofreciendo vida eterna, ¿a quiénes? Al que cree. Juan 6:47, qué tremendo verso. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Sí escuchó? La palabra, esa frase de cierto, es como una manera que usted tiene que detenerse, prestar atención y ver que lo que Jesús está diciendo es tan real y verdadero que no hay duda. Y dice el pasaje, el que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces aquí está el detalle. ¿Qué significa creer? Creer implica aquí hacer otras cosas. Creer aquí significa portarse bien, implica cumplir su parte. Creer aquí implica que yo debo conservar mi salvación, guardar mi salvación. Aquí está el problema. Porque a veces cuando vemos pasajes de Pablo, dice, es que eso fue lo que Pablo dijo. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Jesús dijo aquí que el que cree en mí, tiene vida eterna. Pero ¿qué significa creer? Vamos a hacer de nuevo a un lado la noción de una fe intelectual que no es bíblica y no existe. ¿Hay fe o no hay fe? El que cree y el que no cree. Creer significa esto, oír el Evangelio. Ese es número uno, entender el Evangelio. Y tercero es confiar en el Evangelio. En otras palabras, decir, no es lo que yo hago, no es lo que yo soy, es lo que Jesús hizo por mí. Él murió por mí, fue sepultado, derramó su sangre y resucitó para darnos la vida eterna. La salvación se encuentra solo en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Jesús dijo, sino por mí, o sea, sino por Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no se encuentra en una iglesia, una religión, no se encuentra en sus obras, en que usted persevere, en que usted haga su parte la mía, nunca será suficiente. Dios requiere perfección, requiere un sacrificio sin mancha, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la salvación es por gracia. Pablo mismo dijo, y si es por gracia, entonces no puede ser por obras, porque si es por obras, la gracia deja de ser gracia. Y si es por la gracia, entonces la obra ya no puede ser la que salva. Pablo mismo dijo que la conclusión es que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Puedo yo seguir citándole verso tras verso, tras verso, tras verso. La salvación está en esta frase sencilla. Confía en Jesús, descansa en Él, y Él sigue salvando a aquel que cree en Él. Y la sangre de Cristo es suficiente para perdonar. Primera de Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Note que el bautismo es bíblico, pero el bautismo no limpia. El agua no tiene ni un poder para salvar, es simbólico de lo que Cristo hizo, que hemos muerto y sepultado y hemos resucitado. Lo que limpia, la Biblia nos enseña, no solamente aquí, pero en otros pasajes, al que nos amó y nos lavó ¿de qué? Nuestros pecados con su sangre. Entonces la sangre preciosa, no de machos cabrillos, de animales que cubrían o simplemente señalaban a Jesucristo, es la sangre de Jesús. Es importante la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió, Él presentó su sangre delante del Padre como un sacrificio perfecto y completo. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía el trabajo de representar al pueblo y presentar el sacrificio para que Dios pudiera dar ese perdón. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él traspasó el tercer cielo, rompiendo ese velo para estar ahora en el lugar santísimo. El tabernáculo representa eso. Ahora tenemos acceso por Jesucristo.
La salvación está para todo aquel que cree en Él. Así enseñan las Escrituras. Veamos una aplicación y una discusión guiada. Si alguien le pregunta esto, usted tiene que dar una respuesta bíblica y clara. La blasfemia contra el Espíritu Santo, recuerde, fue un rechazo deliberado y malicioso de la obra del Espíritu Santo, atribuyéndola a Satanás. Porque esta no es una duda, no es un pensamiento intrusivo, no es una lucha mental, no son palabras dichas en ignorancia, es un creyente luchando espiritualmente. Letra B, siempre que alguien le haga una pregunta, vamos a enfocar el Evangelio. Nada sirve que usted le conteste una pregunta a una persona si se va con la respuesta, pero no se va con lo más importante. Le puede decir usted, no viva aterrorizado pensando que Cristo no puede perdonarle. El Evangelio sigue siendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución no es vivir en miedo, es venir a Cristo por fe. Note entonces que la blasfemia contra el Espíritu ocurrió en un contexto específico. Los fariseos vieron la obra poderosa de Dios, tuvieron evidencia clara y aún así atribuyeron deliberadamente esa obra ¿a quién? A Satanás. Este pasaje no fue dado para atormentar a creyentes, aquellos que son sensibles, que no conocen las Escrituras. Fue una advertencia seria contra aquel endurecimiento deliberado delante de una verdad revelada. Recuerde esto, no fue un pensamiento accidental, fue un rechazo deliberado de la obra clara del Espíritu Santo. Y esa es la manera que podemos contestar qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, tengo ahorita 3 preguntas más que estoy preparando para contestar. Cada domingo a las 9:30 estoy contestando una pregunta. Ya llevamos desde el inicio del año, cada semana hemos contestado una. Y quizás la pregunta que usted tenga ya la hemos contestado. Simplemente le invito a que usted vaya a nuestro canal en YouTube y usted puede ahí buscar una sección. No sé qué tan fácil pueda usted moverse ahí. Lo que he planeado hacer en un futuro es tener una lista en forma de QR o compartirle un enlace y ahí están las preguntas en su lista. Algo que le pido a usted es que si tiene duda, pregunte. Nosotros no somos de aquellos, aquí no pregunte nada, usted puede preguntar. Pero las preguntas más importantes, las cuales yo tomo más tiempo, tienen que ver con el fundamento de la salvación. No sabe cuánta confusión hay, especialmente de la simplicidad del Evangelio. Tan sencillo que es, como vimos en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Pero ¿qué tal este pasaje? Pero ¿qué tal aquel pasaje? Pero ¿qué tal aquel? Y ese es un problema muy grave que sucede en nuestro tiempo, simplemente porque la gente no está arraigada en Cristo. Usted tiene la palabra, hermanos. Tiene la Biblia, escudriñela, léala. Yo siempre le he dicho, no crea todo lo que yo digo de este púlpito. Yo no soy Dios y lo que digo aquí, no hay sacramentos aquí. Yo no soy dogmático. Usted tiene que ir y la Biblia va a ser la que le va a dar la verdad a usted. Usted lea las Escrituras y usted puede confirmar. Por eso le doy las notas, para que usted vaya. Si usted tiene alguna duda, pastor, este pasaje aquí o aquello, venga, hable conmigo. Yo también estoy dispuesto a alinearme con lo que dice las Escrituras, porque la Biblia es nuestra suma autoridad o es nuestra única. Es nuestra única autoridad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres.